Hoy quiero hablar acerca de otra esposa de José Smith, Sarah Marietta Kingsley. Una de las menos conocidas, esta yo nunca la había escuchado hablar. Pero el nombre completo, si consideramos todos los esposos, es Sarah Marietta Kingsley Howe Cleveland Smith. Y quiero agradecerle a Silvia por su traducción y el resumen. Muchísimas gracias, Silvia. Dice: una noche en 1835, aún viviendo con su esposo John Cleveland en Cincinnati, Ohio, Sarah Cleveland soñó una extraordinaria visión. A la mañana siguiente, descubrió que su hija de 6 años, Augusta, había tenido el mismo sueño. En este, vieron a un hombre alto, de rostro benigno, vestido elegantemente con sandalias en sus pies. Le susurró a Sarah y le desplegó un pergamino, donde estaba escrito con letras brillantes: «Te traigo buenas noticias de gran alegría». Luego le dio a Augusta el pergamino para que lo leyera. Luego el hombre se fue. A continuación, 12 ángeles repiten esta acción, entrando y saliendo de la misma manera. Al último lo describe como una imagen majestuosa con un hermoso círculo de luz en la cabeza. Sarah escuchó a un misionero mormón predicar y al decir esas mismas palabras quedó impactada. Investigó sobre el Evangelio y aceptó al mormonismo como la religión verdadera. Como podemos ver, era una especie de profeta, una soñadora de sueños, como se decía de ley. Fue conocida ampliamente en la historia del mormonismo como la primera consejera de Emma Smith en la primera Sociedad de Socorro en Nauvoo. Fue una de las esposas plurales mayores en edad de José Smith. Su primer esposo, John Cleveland, no era mormón, pero era amistoso con los Smith y con los santos. Datos biográficos y familiares, cartas enviadas y referencias antes de convertirse al mormonismo permiten saber que era devota, una mujer visionaria, tal como varias de las esposas plurales de José. Antes de su conversión fue cristiana, junto con su familia hacían grandes esfuerzos por vivir este estilo de vida. Llena con entusiasmo por Jesús, sobre su infancia y despertar religioso. Sarah nació el 20 de octubre de 1788 en Beckett, Massachusetts. Sus padres fueron Ebenezer Kingsley y Sarah Chaplin, ambos nacidos en Massachusetts. De su infancia se conoce poco. En algún momento de su infancia muere su padre y su madre se vuelve a casar con un señor de apellido Brown y aparentemente tuvieron más hijos. En mayo de 1805, Sarah experimenta una conversión a Jesús y un despertar espiritual. Su hermano, Eben C. Kingsley, le escribe una carta donde expresa su regocijo por esta conversión, lo cual se refleja en estas palabras: «Por tu carta noto que estás llena de entusiasmo por la religión de Jesús». La correspondencia entre ambos era frecuente e importante en sus vidas. Tu amado y afectuoso esposo. El 7 de diciembre de 1807, Sarah, de 19 años, se casó con un marino mercante, John Howe. Acerca de este matrimonio se sabe que vivieron en New Haven. Tuvieron un hijo, Edward, quien nació probablemente a fines del año siguiente a su boda. A través de la correspondencia que mantenía Sarah en esa época con familiares y amigos, se puede ver que los Howe estaban pasando problemas financieros, a lo cual a partir de 1812 se suman dificultades en la salud del señor Howe. A su vez, en las cartas que intercambiaba con su esposo se pueden notar sus preocupaciones. De hecho, en una de sus cartas en 1814 le manifiesta su deseo de estar junto con ella y su hijo, al mismo tiempo que espera que lo eduque en buenas costumbres, habituarlo a los buenos libros y mantenerlo lejos de las malas compañías, así como evitar que use malas palabras en su vocabulario. Esta carta finaliza diciendo: «Me despido, que las bendiciones del Señor Todopoderoso te alcancen, de tu amado y afectuoso esposo». Otras cartas indican que era una mujer religiosa y devota, en las cuales hay referencias a los retos de la vida cristiana y los esfuerzos que deben hacerse para vivir un estilo de vida acorde a esta fe. También su madre se muestra sorprendida por su fe cristiana. En septiembre de 1815, su hijo se enferma y muere. Las cartas que recibe como condolencias indican que el señor John estaba de viaje en ese momento y que hacían un buen tiempo que no lo veía. En una de las cartas que envía a su tía Obedient Chaplin, expresa que siente un dolor inmenso al perder a su hijo
pero que se resigna a la voluntad de Dios, que quizás la sacó de un mal mayor que habría de venir y que sentía que su hijo estaba en el reino, en el camino a la Jerusalén celestial. Y perdón que me río, se llama Obediente Chaplain, Obedient. Y yo sé que hay nombres, así los puritanos de esa época, los 1700, tenían nombres como eso, ¿no? 10 mandamientos Pérez, qué sé yo, el Pentateuco González, así. Las felices reuniones que solíamos tener. Entre 1815 y 1820, los Howe se mudaron a Cincinnati, Ohio. En esa ciudad, Sarah se volvió activa participante en una iglesia protestante. Llegó a ser una miembro importante en esa congregación. En esta época había recibido correspondencia de Charity Barlow, Caridad, quien a través de sus cartas le expresaba nostalgia por las reuniones que tenían en la iglesia. Le escribí en una ocasión: a veces pienso en las felices reuniones que solíamos tener con todos mis amigos allí. Deseaba a su vez ver a John convertido al protestantismo y lo reflejaba en estas palabras: el Señor lo alcanzará con una divina bendición. Nada es difícil para el Señor. Sin embargo, John murió entre 1823, año en el que se cayó enfermo, y 1826, año en el que Sarah se volvió a casar. No se conoce casi nada sobre este suceso, solo que aparentemente estuvo enfermo por un par de años. De esta forma, y con esta muerte, la primera familia de Sarah le habría sido quitada. 2. John Cleveland. El 10 de junio de 1826 se casó con John Cleveland. Sobre él se sabe que había sido administrador de la herencia de los Howe por varios años. Era de Nueva York y cuando se casó con Sarah tenía 36 años. Le gustaban los John, ¿eh? John y Joseph, Juan y José. Con sus hijos fueron Augusta Bowen y Alexander D., los cuales se unieron a los Cleveland en octubre de 1832. Al mismo tiempo, Sarah experimenta un nuevo despertar espiritual y religioso en su vida, lo cual está reflejado en su correspondencia que recibe de su hermano en esta época, en el cual le cuenta que estará orando por su vida espiritual y para que sea alcanzada por la gloria de Dios, bla, bla. A sacudir el polvo de sus pies. En 1835, Sarah se convierte al mormonismo a causa del sueño que tuvo y de haber escuchado a un misionero mormón predicar las mismas palabras que ella soñó. Sin embargo, su esposo no era mormón, aunque era amigable con ellos. De hecho, pertenecía a la iglesia swedenborgiana. Y como sabemos, José Smith le robó un montón de cosas a Swedenborg, como eso de los reinos celestiales y las familias eternas. Eso era doctrina de los swedenborgianos. Esto generó diversos conflictos en su matrimonio. Finalmente tomaron la decisión de educar a Alexander en la iglesia swedenborgiana y a Augusta en la iglesia mormona. La iglesia swedenborgiana tiene su origen en las enseñanzas del predicador Emanuel Swedenborg, cuyas doctrinas incluyen la preexistencia, los niveles de gloria, la doctrina de la posesión de esposas espirituales. Pero no poligamia, sino el matrimonio, el sellamiento por la eternidad. Sarah y Augusta se bautizaron a pesar de que amigos y conocidos intentaron convencerla de que era una religión falsa, pero se encontraron que ambas estaban dispuestas a seguir en el mormonismo de todas maneras. Era típico también a la hora de hacer proselitismo en el mormonismo, en sus inicios, polarizar entre el bien y el mal, lo verdadero y lo falso, de tal forma que era común la frase sacudir el polvo de los pies, como testimonio en contra de la persona a la que se había predicado la verdad y la rechazaba, de tal forma que quedara limpia de culpa al haber cumplido con el deber de enunciar lo que era verdad, llegando a creer que si no son mormones, entonces son sectarios. Quincy, Illinois. En 1836 los Cleveland se mudaron a Quincy, Illinois. Augusta llega a describir este lugar como un pequeño pueblo con unas pocas buenas casas, unos pocos almacenes y una despensa. De acuerdo también a los relatos de Augusta, los Cleveland tuvieron granjas en las que trabajaban y vivían. Unos años después, los mormones, al ser expulsados de Missouri, llegan al norte de Quincy. Es en esta época donde Sarah conoce a Emma Smith y sus hijos. En ese momento, José Smith se encontraba en la cárcel de Liberty. De pronto, los Cleveland se hallaban en el centro del mormonismo. Sarah era devota creyente en las doctrinas mormonas, especialmente en el bautismo por los muertos.
Sara recibe la bendición patriarcal del padre de José Smith. Poco después, José es liberado de la cárcel y se reúne con Emma y sus hijos, permaneciendo en casa de los Cleveland unas 3 semanas. Al mismo tiempo, Sara recibe en su hogar a miembros que iban llegando expulsados de Missouri, cuidando de sus necesidades. En los relatos de Augusta se registra que los Cleveland permanecieron en Quincy unos 6 años. En 1842 inician el viaje a Nauvoo. José Smith. Sara llegó a creer verdaderamente la doctrina del matrimonio celestial. Si bien no hay muchos datos acerca de la ceremonia de José y Sara, fue cerca del 29 de junio de 1842, cuando fue testigo del matrimonio de Eliza Snow con José. Sara tenía para ese momento 42 años. En cuanto a John Cleveland, aunque no era mormón, aparentemente consintió esta unión y permaneció cerca por un tiempo. Sin embargo, los registros de propiedad de Nauvoo indican que John Cleveland tenía una casa y Sara otra, a unas cuadras de distancia, lo cual evidenciaría la separación de la pareja. Algunas fuentes indican que Sara tenía una especie de casa de citas, donde José Smith se encontraba con Eliza Snow. Y eso es lo que yo he notado con las esposas mayores de José Smith. No tenemos mucha evidencia de que haya pasado algo sexual entre ellos, pero estas mujeres lo ayudaban a él a conseguir esposas nuevas. Entonces, claro, estas esposas no habrán sido tal vez súper atractivas para el profetoide, pero eran muy convenientes. Entonces le servían y lo ayudaban mucho en sus cosas. Consejera Cleveland. Emma Smith eligió a Sara como la primera consejera de la Sociedad de Socorro en Nauvoo en marzo de 1842. En ese tiempo, Emma Smith llegó a usar la Sociedad de Socorro para disipar los rumores de la poligamia de José. En su rol de consejera, Sara fue muy activa, presidiendo las reuniones cuando Emma estaba ausente. Y eso es lo triste, ¿no? De que Emma Smith fue en esta época en que ella dijo, no, mi esposo no tiene esposas plurales, ¿verdad? Y ella pasó un papel, ¿no? Una nota en la que ella escribió ahí que era falso y sus consejeros lo firmaron, no sabiendo que sus 2 consejeras eran esposas de su esposo. Estaban casadas con su esposo. Es triste realmente. En este tiempo conoce a Eliza Snow, la cual se convertiría también en esposa plural de José Smith, en cuya boda Sara sería testigo. Los discursos en esta organización mostraban a Sara como una oradora hábil y una miembro leal del mormonismo. Ausente de esta agradable sociedad. Debido a dificultades en los negocios, los Cleveland dejaron Nauvoo por un tiempo, por un par de meses. Sara describe a las hermanas: deberé necesariamente estar ausente de esta agradable sociedad, porque mi esposo no está teniendo éxito en sus negocios en Nauvoo como él esperaba. Se especula que John tomó a su familia y se fue de Nauvoo porque José cohabitaba con su esposa, aunque esta interpretación es poco probable porque José no tenía relaciones sexuales con sus esposas mayores y también por el hecho de que Sara escribió que se iban por una temporada. Por lo que si John estuviera enojado con José por ese motivo, no regresarían o no planearían regresar. Pero volvieron a Nauvoo en diciembre de 1843. 6 meses después de eso, José es asesinado y es así como Sara pierde a su tercer esposo. John Smith. No, si te digo que le gustaban los John, tiene 3 Juan y un José. En 1843 le gustaban los nombres tradicionales a esta mujer. En 1846 se realiza la ceremonia de sellamiento de José y Sara en el templo de Nauvoo. En este caso, Sara elige como esposo representante a John Smith, quien a su vez era el suegro de su hija Augusta. Tanto pariente. No se sabe cómo Sara y John Smith interpretaron este sellamiento. John lo pudo haber visto como un matrimonio plural, pero Sara continuó viviendo con John Cleveland luego de esta ceremonia. Augusta se siente muy mal. Comienza el éxodo mormón hacia el oeste y Sara experimenta diversos dilemas. En primer lugar, está casada con John Cleveland, el cual no quiere partir hacia el oeste. Su hija Augusta, que se había casado con John Lyman, estaba embarazada de 5 meses y también estaba con su hijo Alexander. Al mismo tiempo estaba casada y sellada con José Smith.
En principio, Sarah decide iniciar el viaje. En su biografía se indica que Brigham Young y sus consejeros le conceden quedarse junto a su esposo John porque demostraba ser un buen hombre. La partida también generó angustia en su hija. En una carta que envió a su esposo y sus familias aparecía la frase: Augusta se siente muy mal, encerrada en un abrazo eterno. Sarah enfrentó en 1846 la pérdida de su nieta, de lo cual se enteró tiempo después. En la correspondencia con su hija le enviaba palabras de consuelo, recordando que ella misma también había perdido a Edward. En una carta dirigida a Augusta, domiciliada en Salt Lake Valley, le expresa que se alegra que su salud haya mejorado y la finaliza con esta frase: Recuerda, preciosa hija, que estás encerrada en un abrazo eterno al corazón de tu madre. Qué lindo, ¿no? Y qué duro realmente. Por eso estas mujeres tenían muchos hijos, ¿no? Yo me acuerdo de mi abuelo, el papá de mi abuela, mi bisabuelo, había tenido 10 hijos. Y no todos habían sobrevivido y tenían muchos para que a alguno le durara, ¿no? Qué duro esto. La salud de Sarah comenzó a deteriorarse y en sus cartas comentaba que no podía ocuparse de los quehaceres domésticos. También en esta época el esposo de su hija tomó otra esposa, con lo cual se convirtió también en esposa plural. En sus últimos años de vida, Sarah volvió a congregarse en una iglesia protestante en Illinois, lo cual está expresado por su yerno, de lo cual dice: parece que ha olvidado los sentimientos que tuvo alguna vez. De todas formas, no hay muchos cambios, pues el mormonismo no es nada más que una especie de protestantismo reformado o restaurado. Para Sarah, la vida religiosa siempre fue importante y en Illinois no había una membresía mormona fuerte que la apoyara. En todo caso, no vivió mucho tiempo más como protestante, pues murió el 21 de abril de 1856 en Plymouth.